Quiero comenzar esta sesión un poquito al revés, de tal forma que aquellos de ustedes que quieran, que sientan que tienen algo importante que decirnos, contesten a una pregunta que les voy a hacer, que está íntimamente relacionada con el tema que vamos a tratar. El tema, como lo dice el flyer, es ¿por qué Dios permite el mal? Entonces me gustaría unas 10 o 12 opiniones acá del interior de su corazón, de sus entrañas, contestando la pregunta: ¿cuál es el mal que más te indigna, o que más te duele, o que más te afecta? A ver, Estela. Doctor, a mí me duele mucho, mucho, mucho que lastimen a los niños, pero yo no, es algo que no lo soporto, pues. Y yo he visto muchas injusticias contra los niños y es lo que yo nunca he podido entender, pues. O sea, más que entender, yo sé que no es culpa a Dios ni nada, pero es algo que pues a mí me afecta mucho de cómo es posible que haya gente que haga eso con los niños que no pueden defenderse. Bien, gracias por tu aportación. Jorge Alberto. La misma razón, el mismo sentimiento por atentar contra la salud y la vida de los nonatos y nuestros menores, que es nuestro presente. No es posible que atenten contra nuestras futuras generaciones. Es lo que más me molesta que se haga por decisión de los hombres. Muy bien. ¿Quién más quiere aportar su mayor indignación? A ver, Oliva, platícanos. Te escucho, Oliva. ¿Puedo yo, doctor? Aunque Eh, estoy trabajando, pero como yo trabajo en un hospital pediátrico, muchos papás dicen, ¿por qué? Si mi criatura de 3 meses no ha cometido, está bautizado, no ha cometido ningún pecado mortal, ¿por qué Dios permite esta enfermedad mortal en mi hijo? Es una indignación, o sea, se sienten porque Dios les dio la espalda. Y pues a veces cuando están así yo me siento sin palabras para contestarles porque dije, chale, me los voy a echar de enemigos. Pues sí, es una de las cuestiones más difíciles de entender y es la cuestión más difícil de conocer en la teología católica, Sí, lo que estamos planteando de entrada. El por sí. qué, si es Dios Padre providente, todopoderoso, misericordioso, permite cosas como las que ustedes acaban de describir. Ujú. Eh, ¿Quién más quiere decirnos? A ver, Alejandro, ¿cuál sería para ti lo más molesto, indignante, inaceptable del mal que Dios permite? Alex. Es, pues básicamente lo que más nos enfurece o nos subleva, o no sé cómo decirlo, es el de lo que hemos estado viendo contigo en estas sesiones de la otra historia, pero que se multiplica a los grandes eventos de la historia universal en buena parte, cómo lo malo ha sido pintado como bueno y cómo toda la sociedad vive repitiendo esos clichés y esos eslogans y que tenemos a gente pavorosa que ha hecho los peores crímenes de la humanidad, desde bombas atómicas, los crímenes del comunismo, en fin, todo lo que ha hecho la masonería, todo esto todo lo que ha hecho el comunismo creado por la masonería, eh, y que eso sea lo que persiste y que nadie el, tenga el conocimiento por un lado, y aún los que podíamos o llegar a tener el conocimiento, no hay cómo desbancar estos cosas tan destructivas y que están llevando muy concretamente al abismo a países en Europa,
en América Latina y en muchos lados. Básicamente eso. Muy bien. ¿Y María Elena? Buenas noches. Doctor, yo lo que siento tanta indignación y molestia y así que yo digo, ay Dios mío, por qué lo permites? Ciertamente pues sabemos que Dios nos da la libertad, pero por ejemplo este caso muy sonado de hace días de una pareja que abortaron bueno, que nació el bebé y lo tiraron en una bolsa. Eso yo digo, pues si hasta o los propios animales defienden a sus crías, ¿cómo es posible que no tengan una luz? Yo sé que Dios lo permite, no lo quiere, pero eso es lo más terrible para mí, es lo más feo que sobre un bebé inocente, que pague un bebé inocente, que lo tiren a la taza del baño, que no se vaya, luego lo tiren en una bolsa y etcétera. Sí. Fue un caso espeluznante de una Ay, pareja sí. muy joven y pues de ambos de perfil psicópata. Ujú. Sí. Gracias, Pero María. porque Pero Dios lo permite. doctor, usted preguntó por qué creemos que Dios lo permite. No, yo pregunté cuál es el hecho que más te indigna que ¿Y suceda. por qué Dios lo permite? No, no he preguntado todavía por qué lo permite. Esa pregunta no la he formulado. La pregunta Ah, que formulé fue, ¿qué es lo que más te indigna, te molesta, te hiere, te sulfura del mal que acontece en el mundo y que está a tu alcance contemplar? Esa es la pregunta que estoy escuchando la respuesta en esos momentos. pues yo no puedo entender por qué deja suelto al demonio, que es el que acaba con todo. Bueno, muy bien. ¿Por qué Dios deja suelto al demonio? ¿Qué es lo que acaba, quien acaba con todo? Tere, ¿cuál sería tu respuesta? Pues a mí me molesta todo lo que está pasando porque todo es indignante, pero lo que más me molesta es que a él le volteemos la espalda y que no pensemos en él. Eso, y que hay muchas creencias falsas en contra de él, lo que él quiere, y es a él al que estamos ofendiendo, doctor. Es lo que a mí más me indigna, porque no pensamos en él, sino él. O sea, nos duele todo lo que nos pasa a nuestra familia y al mundo entero, los abortos principalmente, ¿sí? Pero es a él al que se lo estamos haciendo. Eso es lo que no pensamos. Es lo que yo creo, doctor. Bien, gracias. ¿Y Patti? Ya. Pues que me indigna que la presidenta o la Presidente. presidente siga diciendo mentiras y todos sabemos que está diciendo mentiras y sea tan cínica. Eso me molesta. Bien, gracias, Pati. ¿Alguien más? Todavía dos o tres más que nos digan si tienen algo distinto que decir. Porque hay gente que todavía le cree y admira a la Sheinbaum. Bueno, aparte de que sufren un mal psiquiátrico irreversible que se llama oligofrenia, que quiere ¿Mm? decir, sí, oligofrenia, que quiere decir imbecilidad profunda y recuperable. Mm. Aparte de, Ay, pues la otra se vale de esa oligofrenia para seguir haciendo de las suyas con la mayoría de los disque votantes, que además fueron sometidos a un proceso de imbecilización desde 1910. Si no es que desde... mm. Bien, ¿alguien más? Ah, Bueno, pues a mí, Anita no ha llegado. a ver, mándale un coscorrón, por favor, Cristi.
Dile Es que no que falta. andaba en la carretera, me dijo que iba a ir a México. Yo estoy en Durango. Ah, pero se ve que estás en una casa que tiene una biblioteca muy surtida. Ah, pues era la sabiduría de mi abuelo, sus libros. Y estoy aquí con mi prima que ama también esos libros. Aquí está sentadita junto a mí. Qué bien, bienvenida. Pero me dijo Anita que iba a ir a México y se regresaba hoy mismo. Ojalá vaya, Entonces, yo creo que no ha llegado todavía a Querétaro. claro. Bueno, muy bien. Como ustedes observaron, en el flyer que envié de invitación, pongo a un viejo de cara de qué. ¿De qué cara tiene ese viejo? Narizón, ¿Perdón? De brujo. barbón y narizón. Sí, es un barbón y narizón, pero ¿a qué etnia pertenece? Fidel Castro. A los de la estrella de 6 puntas. Judío. Muy bien, Héctor. Sionismo. El grupo sionismo. Ay, bueno, se me lengua la traba. Al grupo sionista, al que se opuso a los designios del Creador desde el primer instante. El que consideró que el Redentor no sería un redentor del pecado y de la vida eterna, sino que sería un guerrero todopoderoso que les entregaría el pleno y absoluto dominio de la creación. Héctor, ¿nos quieres leer qué dice el monito de arriba y el de abajo? ¿Lo alcanzas a verlo? A ver, y si no, yo aquí lo tengo. Sí, yo lo tengo. Dice, este judío sionista, de enorme nariz típica de ellos, con su barba típica de ellos, dice, provocaré guerras y revoluciones para vender armas, robar petróleo e instalar mis bancos centrales, porque así dominaré al mundo como dice el Talmud. Culparé siempre a los nazis, a la iglesia y a las monarquías. Luego llevaré refugiados a Europa para que Occidente acabe de desaparecer por completo. Y si se niegan, los acusaré de racistas y difundiré más eurofobia por el mundo. Y termina riéndose, he matado 3 pájaros de un tiro. Ese es lo que más me afecta, lo que más me enfurece, lo que más me indigna, lo que más sentimiento de impotencia me causa. El pleno dominio del sionismo, que son unos cuantos pelafustanes que no pasan de 15,000 en esos momentos, que tienen sometida al resto de la humanidad. Precisamente para hacer lo que ahí dice que están haciendo con gran éxito. Nada más faltó decir que lo mismo que están haciendo con Europa, lo están haciendo con América Latina. Es decir, destruyendo la civilización latinoamericana que es de origen, de ADN esencialmente católico. Sobre todo si consideramos cómo fue fundado el primer país latinoamericano, bajo qué ceremonia, por quién y cuándo. Y me refiero a Hernán Cortés en el año 1519, celebrando la primer misa en territorio nacional de lo que ahora es México, en el sureste, por el padre Olmedo, y consagrando todos los dominios que él pudiera conquistar a la voluntad del rey de España y a la advocación de la Santísima Virgen María y del Sagrado Corazón de Jesús. Así nació México y así nació Colombia y Venezuela y Nicaragua y Centroamérica toda. Bueno, hasta Argentina, aunque en menor grado. Entonces, ¿qué pasó con todo ello? ¿Dónde quedó todo ello? Como alguien sabiamente dijo, el diablo se lo llevó. ¿Cómo permite Dios
que el diablo acabe con su obra en la mente de los hombres, en el corazón de los hombres, en lo que los hombres somos y hacemos. ¿Por qué Dios permite una destrucción tan apocalíptica? Esa es la gran cuestión a la que hoy comenzamos a abordar, sin prisa, a profundidad, en nuestra temática de los lunes, que ya tiene un buen rato, que es siempre una problemática o temática de origen teológico. ¿Por qué Dios permite el mal? La realidad del mal y del sufrimiento, presentes bajo tantas formas en la vida humana, constituye para muchísima gente la dificultad principal para que puedan aceptar de buena gana la verdad sobre la divina providencia. La realidad del mal y el sufrimiento presentes bajo todas las formas, bajo tantas formas en la vida humana, constituye para muchos la dificultad principal para aceptar la verdad de la divina providencia. En algunos casos, esta dificultad asume una forma radical, profunda, no arrancable ya. E incluso hasta se acusa a Dios. Conozco a algunas personas a mi alrededor que cuando les pregunto qué sienten acerca de Dios o por qué se han alejado tanto de la religión, me dicen, estoy enojado con Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios permitió que a mi hijo, bla, 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 que a mi hijita de 13 años la violaran y la embarazaran, y que después un juez que fue comprado por los papás del violador la soltara, y ahora toda la familia corre peligro porque él ya juró vengarse de nosotros, y el cuento es largo. Entonces está enojado con Dios. Se acusa a Dios del mal y del sufrimiento presentes en el mundo, llegando a rechazar la verdad misma de la existencia de Dios, esto es, hasta llegar incluso al ateísmo. De un modo menos radical y sin embargo igualmente inquietante, esta dificultad se pregunta e incluso la protesta nace de la dificultad de conciliar entre sí la verdad de la divina providencia, de la paterna solicitud de Dios hacia el mundo creado y la realidad del mal y del sufrimiento experimentado en diversas y dramáticas formas por todos los hombres, sin excepción. Porque ¿quién de nosotros no tiene una historia que haya causado un inmenso dolor, una inmensa indignación, una inmensa rabia, una sed de venganza, e incluso que ese suceso nos haya marcado con la tentación de ¿y acaso Dios existe? ¿O dónde estaba Dios cuando a mi hija, a mi esposa, a mi madre anciana le hicieron esto? Podemos decir que la visión de la realidad del mal y del sufrimiento está presente en toda su plenitud en las páginas de la Sagrada Escritura. Podemos afirmar que la Biblia es ante todo un gran libro sobre el sufrimiento. La Biblia es ante todo un gran libro sobre el sufrimiento, que lo presenta al sufrimiento en el contexto de la autorrevelación de Dios y en el contexto del Evangelio, o sea, de la buena nueva de la salvación. Por eso, el único método adecuado para encontrar la respuesta al interrogante sobre el mal y el sufrimiento en el mundo es buscar en el contexto de la revelación que nos ofrece la palabra de Dios. Si no conocemos a fondo la palabra de Dios, la pregunta ¿por qué Dios permite el mal en el mundo? Quedará sin respuesta. Y nosotros expuestos a la desesperación. E incluso, como en muchas ocasiones sucede, incluso en niños y adolescentes,
al suicidio. Hay que distinguir filosóficamente algo muy importante. El mal no es una entidad. El mal no es algo. El mal no es alguien. Por eso el nombre de Lucifer no es el mal. El nombre de Lucifer es el maligno, porque el maligno sí es un ser. Pero, por ejemplo, si pensamos en un ciego, ¿la ceguera es una entidad? No. ¿Qué es la ceguera? La ausencia de uno o de dos ojos. ¿Qué es la cojera? Pues la ausencia de una o dos piernas. ¿Qué es un ataque cardíaco? La ausencia de un corazón que late al ritmo que conviene que lata. ¿Qué es la muerte? La privación de la vida. ¿Qué es la estupidez como la de Claudia? La privación de la inteligencia. Y en este caso por su propia culpa, porque le encanta decir ¡tarán! Y otras imbecilidades. Qué horror. Entonces, hay que entender que desde el punto de vista filosófico, el mal es una carencia. El mal no es una presencia. La ceguera, la sordera, la torpeza, la descoordinación, todos son carencias. Y esas carencias se van acentuando, pues conforme el tiempo huye de nosotros y cada día estamos menos aptos, más viejos, más débiles, más lentos, como yo me he empezado a sentir a mis casi 82 años de vida. Claro, si me comparo con mis compañeros de la prepa, pues salgo ganando al 100%, porque o ya se murieron todos o andan en silla de ruedas, o sufren males que ya no les permiten trabajar, mientras que a un servidor, pues Diosito me sigue permitiendo trabajar. Es decir, no me ha privado de esa formidable posibilidad de seguir haciendo el bien, despertando conciencias. Así que en resumen, el mal es una ausencia, el mal es una carencia. Incluso a escala teológica, ¿qué es el infierno? ¿La presencia de diablos que te torturan? No. El infierno es ante todo un estatus del alma mientras no llegue el juicio final y la resurrección de la carne. Por el momento es solamente un estatus espiritual en donde el alma está privada de la presencia de Dios. Y después ya con el cuerpo resucitado, el cuerpo estará privado de todo aquello que es capaz de producirle alegría, armonía, tranquilidad, felicidad, placer, porque todo eso estará ausente al estar Dios ausente. Así que el mal, aun teológicamente, es una inmensa ausencia. Espero que de entrada todo les haya quedado claro. ¿Ninguna duda al respecto? Profesor, no puedo hablar, pero puse un mensaje en el chat. ¿Yo? No, yo. Ah, María del Rayo, en la consagración del vino que se convierte en sangre de Jesús, dice el sacerdote, esta es mi sangre que será derramada por muchos para el perdón de los pecados. Es decir, ¿esto tiene relación con lo que usted está diciendo? No, no estoy hablando del sacramento. No estoy hablando aún. Me refiero al sufrimiento, doctor. O sea, el mismo Jesús nos dice, ¿no?
No, que con lo que usted nos dice, sí. está derramada por muchos para el perdón de los pecados. Si Dios elige para redimirnos la forma más cruel, más dolorosa, más humana que pudo haber elegido, que es volverse carne, habitar entre nosotros después de ser concebido en el vientre de María por obra del Espíritu Santo, y ese verdadero hombre que fue Cristo, que es Cristo, quien actualmente ocupa un lugar en el espacio, sufre y muere hasta lo indecible por nuestra salvación. O sea que Gracias. el primero que no evita el dolor y el sufrimiento en su propia persona, pues resulta que es él mismo. Sí. Como que nos deja sin autoridad para quejarnos. Porque ¿con qué cara nos vamos a quejar si a nosotros no nos dieron 40 azotes, ni nos crucificaron, ni nos clavaron una corona de espinas, ni nos dieron a beber vinagre, ni esperaron a que nos muriéramos clavados en una cruz después de una noche y un día completo casi de una agonía espantosa? Es el primero que pone la muestra siendo inocente, dice Estela, siendo inocente. El primero que asume el mal, la ausencia del bien, como una forma de redimirnos, es Dios mismo. Aquí ya hay un anticipo de respuesta. Porque sería brutalmente injusto, si lo analizamos desde otro ángulo, ¿cómo son los dioses de las otras religiones? Bueno, pues para empezar, no se relacionan con los humanos. No hay ninguna relación entre ningún dios del paganismo con la humanidad. Porque además, si llega a verla, es mitología, como en el caso de Grecia o de Roma. Y en el caso de la India, en el caso de China, en el caso del Lejano Oriente, Dios es un ser impersonal que no se hace presente en la vida del hombre y que contempla el sufrimiento humano con una sonrisa irónica olímpica. Le vale gorro el sufrimiento humano para la religión de cuando menos la mitad de la humanidad. Solo en el cristianismo auténtico, en el catolicismo verdadero, tenemos a un Dios que se mete a nuestra carne a sufrir, a padecer, a morir y a resucitar, para comenzar a darle sentido y respuesta a la pregunta de por qué Dios permite el mal en el mundo. Dicho de bote pronto, yo diría, porque es la única forma de redimirnos. La aceptación gozosa o cuando menos digna del dolor, cualquier tipo de dolor, físico, moral, económico, conyugal, filial, paternal, del que gusten, emocional, es nuestra oportunidad de ofrecerlo y redimirnos. El mal es en sí mismo multiforme. Generalmente se distingue en el mal en sentido físico del mal en sentido moral. El mal moral se distingue del físico sobre todo por comportar culpabilidad, por depender de la libre voluntad del hombre, y es siempre un mal de naturaleza espiritual. Y el mal espiritual se distingue del mal físico porque el mal físico, no incluye necesariamente y de modo directo la voluntad del hombre, aunque esto no significa que no pueda estar causado también por el hombre y ser efecto de su culpa. El mal físico
causado por el hombre, a veces solo por ignorancia o por imprudencia, a veces por descuido de las precauciones necesarias o incluso por acciones inoportunas y dañosas, presenta múltiples formas. Pero existen en el mundo muchos casos de mal físico que suceden independientemente del ser humano. Basta recordar, por ejemplo, los desastres o calamidades naturales, al igual que todas las formas de disminución física o de enfermedades somáticas o psíquicas de las que el hombre no es culpable. En estos momentos, en la costa californiana, donde queda Santa Mónica, docenas de aviones cisterna llegan, chupan agua del mar y regresan a tierra a procurar extinguir un gigantesco incendio, donde ya ha habido muertos y heridos y pérdidas incuantificables. El hombre no es culpable de eso, aunque a lo mejor alguien por descuido sí lo pudiera hacer. El sufrimiento nace en el hombre de la experiencia de estas múltiples formas del mal. En cierto modo, el sufrimiento puede darse también en los animales, en cuanto que son seres dotados de sentidos y de relativa sensibilidad. Pero en el hombre, el sufrimiento alcanza la dimensión propia de las facultades espirituales que posee. Puede decirse que en el hombre se interioriza el sufrimiento, se hace consciente y se experimenta en toda la dimensión de su ser y de sus capacidades de acción y reacción, de receptividad y de rechazo. Es una experiencia terrible, ante la cual, especialmente cuando es sin culpa, el hombre plantea aquellos difíciles, atormentados y dramáticos interrogantes que constituyen a veces una denuncia, otras un desafío o un grito de rechazo de Dios y de su providencia. Son preguntas y problemas que se pueden resumir así. ¿Cómo conciliar el mal del sufrimiento con la solicitud paterna, llena de amor, que Jesucristo atribuye a Dios en el Evangelio? ¿Cómo conciliarlo con la trascendente sabiduría del Creador? Y de una manera más dialéctica, podemos de cara a toda la experiencia del mal que hay en el mundo, especialmente de cara al sufrimiento de los inocentes. Decir que Dios no quiere el mal, y si lo quiere, ¿cómo podemos creer en que Dios es amor, siendo así además que ese amor no puede no ser omnipotente? Perdón. Certeza de que Dios es bueno. Ante estas preguntas, nosotros también como Job, sentimos qué difícil es dar una respuesta. La buscamos no en nosotros, sino con humildad y confianza, la buscamos en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos ya la afirmación vibrante y significativa, pero la maldad no triunfa de la sabiduría. Se extiende poderosa del uno al otro extremo y lo gobierna todo con suavidad. Libro de la Sabiduría, capítulo 7. Frente a las multiformes experiencias del mal y del sufrimiento en el mundo, ya en el Antiguo Testamento testimoniaba el primado de la sabiduría y de la bondad de Dios, de su providencia divina. Esta actitud se perfila y se desarrolla en el libro de Job, que se dedica enteramente al tema del mal y del dolor, vistos como una prueba a veces tremenda para el gusto, pero superada
con la certeza laboriosamente alcanzada, muy difícilmente alcanzada, de que Dios, de todas maneras, es bueno, en grado absoluto. En este texto, o en esta sesión, pretendo explicar la conciencia límite y la caducidad de las cosas creadas, para la cual algunas formas de mal físico, debidas a la falta o limitación del bien, pertenecen a la propia estructura de los seres creados. Todo por servir se acaba. Que por su misma naturaleza son contingentes y pasajeros, y por lo tanto desgastables, caducos y corruptibles. Sabemos además que los seres materiales están en estrecha relación de interdependencia, según lo expresa el antiguo axioma. La muerte de uno sirve para la vida de otro. En latín, corruptio unius es generatio alterius. La corrupción, la muerte de uno es la vida del otro. Así pues, en cierta medida, también la muerte sirve a la vida. También la muerte sirve a la vida. Esta ley concierne tanto al hombre como al ser animal, al mismo tiempo que espiritual, mortal e inmortal. A este propósito, las palabras de San Pablo descubren, sin embargo, horizontes muy amplios. Mientras nuestro hombre exterior se corrompe, nuestro hombre interior se renueva día en día. Y también, pues por la momentánea y ligera tribulación, nos prepara un peso eterno, de gloria incalculable. Claro, el que no cree esto, el que no conoce esto, pues solamente tiene una salida lógica. Bueno, dos, la desesperación pasiva o la desesperación activa, que podría tener su manifestación en cualquiera de las múltiples formas como ese sujeto activamente desesperado puede suicidarse. Pero para aquel que tiene conocimiento del Evangelio, que cree en Jesucristo y en sus promesas, y que por lo tanto vive una esperanza anticipada de la vida eterna prometida, podríamos decir, sin temor a equivocarme, que para esa persona, y espero que todos estemos ahí, no hay mal que por bien no venga. No hay muerte que para la vida no sirva. No hay desperdicio que para el avance no sirva. No existe desgaste que para nuevos pasos de la tecnología se logren. No hay enfermedad, como dicen muchos médicos, lo que no te mata te fortalece. Y así podríamos sacar infinidad de conclusiones para aquel que sin desesperar contempla la vida como el santo Job la contempló, con la esperanza del que verdaderamente se aferra, porque no hay de otra, a la palabra de Dios. La afirmación de la Sagrada Escritura: la maldad no triunfa sobre la sabiduría, refuerza nuestra convicción de que en el plano providencial del Creador, respecto al mundo, el mal en definitiva está subordinado al bien. El mal está subordinado al bien. Además, en el contexto de la vida integral sobre la providencia de Dios, nos ayuda a comprender mejor las dos afirmaciones. Dios no quiere el mal como tal. Y la otra, Dios permite el mal, aunque Él no lo quiera, ni lo genere. Dios no hizo la muerte, ni se goza en la pérdida de los vivientes, pues Él creó todas las cosas
para la existencia. Y fue el hombre con su pecado el que abrió las puertas a la muerte en el mundo, a la desgracia, al dolor y a todos los males que ocasionó el pecado de Adán y Eva, al resto de la humanidad por el resto de la historia. Es bueno recordar las palabras del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte ni se goza de la pérdida de los vivientes, pues Él creó todas las cosas para la existencia. En cuanto a la permisión del mal en el orden físico, por ejemplo, de cara al hecho de que los seres materiales, entre ellos también el cuerpo humano, sean corruptibles y sufran la muerte, es necesario decir que ello pertenece a la estructura misma de esas criaturas. Por otra parte, sería difícilmente pensable en el estado actual del mundo material el ilimitado subsistir de todo ser corporal individual. Sería absurdo concebirlo así. Podemos pues comprender que si Dios no ha creado la muerte, según afirma el libro de la sabiduría, sin embargo la permite con miras al bien global del cosmos entero. Hasta aquí la lección de hoy para continuar con el valor de la libertad y otras explicaciones sumamente profundas sobre este maravilloso tema. Bien, comenzamos como siempre con sus preguntas